Y en esta mañana nos permite disfrutar de bendiciones extraordinarias con grandes amigos que pasan por acá y que ciertamente nos bendicen con unos temazos y vienen, mire, con unos temas que de verdad son cardíacos. Y el pastor Abner Meléndez, como todas las mañanas de los lunes a las 7:10, viene cargado de información para hablarnos sobre los desafíos ministeriales. El pastor Abner Meléndez, juntamente a su esposa Leilani Acevedo, son pastores de la Iglesia Discípulos de Cristo en el barrio Amelia de Guaynabo, en el cual le damos la bienvenida en esta mañana. Pastor, qué bueno saludarle nuevamente. Saludos, bendiciones a todo el público que nos engalana en Terto Hablemos con su presencia. Gracias por esta oportunidad nuevamente de otro lunes de poder sintonizarnos y continuar una semana de mentoría a la gloria del Señor. Yo creo que se está terminando el 2020 y tenemos que tener la expectativa de que el 2021 será un año en el favor, la gracia de Dios, con la fortaleza para enfrentarlo. Y este programa da las herramientas precisamente para culminar este año de pie y enfrentar el nuevo año de la mano del Señor ministerialmente. Así que saludos, Pastor Sammy Day. Qué bueno saludarte, hermano mío. Y ciertamente tus palabras son afirmativas y tus palabras son definitivamente bien importantes. Ya se está acabando. Estamos a ley de 10 días para Acción de Gracias, wow, a ley de unos días adicionales para que se acabe el año, regresar con un año nuevo. Sin lugar a dudas, me parece que Terto Hablemos trae su contribución a la vida de los pastores y las pastoras, no tan solo para mantenernos dentro del ministerio con herramientas importantes, sino también dándonos herramientas para enfrentar un nuevo año, que ciertamente se aproxima con tantos desafíos. Sí, definitivamente que, por eso, definitivamente que Terto Hablemos es una pieza clave para terminar este año y comenzar el próximo, porque parece que esto de la pandemia y los ajustes que están ocurriendo en nuestro país y a nivel mundial nos van a acompañar un tiempo más. Así es. No es tan fácil como que el 31 de diciembre todo se acaba, sino cómo podemos adaptarnos a esta realidad y como hemos estado hablando en estos desafíos, enfrentarlos. Y esto, el lunes pasado, junto a este lunes, he querido trabajar un tema que sé que mis hermanos y hermanas conocen y puede quizás al oído sonar muy conocido y en algunos casos hasta repetitivo, pero es que creo que es fundamental que revisemos nuevamente lo que es la sinergia del cuerpo de Cristo en un momento tan clave e histórico como el que estamos viviendo. Por lo menos aquí en el Caribe parece que hemos dado unos pasos hacia atrás. A los amigos que nos escuchan en otras partes de América Latina, hemos dado unos pasos hacia atrás en esto de la pandemia y han habido ahora nuevas restricciones y que desafían la vida congregacional y el ministerio pastoral. Y sé que también en América Latina y otras partes del mundo se está luchando con esta tensión de los ajustes que hay que hacer. Por lo tanto, la sinergia, la unidad, la colaboración, lo que estamos hablando, la cooperación en el cuerpo de Cristo es esencial, pero un gran desafío. Yo creo que los tiempos demandan una iglesia que pueda estar centrada en Cristo e inamovible en su palabra. Por ahí está el fundamento de lo que queremos establecer en esta cooperación y colaboración que es esencial para la iglesia dar testimonio en un mundo tan fragmentado y dividido y con tanta tensión y con tanta polarización. Creo que Dios nos está llamando a que seamos ese pueblo, que seamos sal y luz de la tierra, como nos dijo Jesús, y podamos, centrados en Cristo y en su palabra, poder presentar a la sociedad una vida de colaboración, ser relevantes, porque tenemos un buen fundamento. Yo creo que la iglesia, los pastores enfrentamos en la iglesia el desafío en ocasiones de varias tendencias, de varias presiones que vienen, que nos quieren de alguna manera sacar de esa centralidad o movernos de ese enfoque cristocéntrico y que de alguna manera coartan nuestra unidad o colaboración como pueblo de Dios. Lo primero que he podido identificar junto con el escritor Robert Barillar es que la iglesia en ocasiones caemos en la trampa de querer ser una iglesia cool. Y acá cool, a los amigos que nos están escuchando, es una iglesia que es bonita, que es agradable, chévere. que es buena, que no tiene profundidad, pero a la misma vez la gente se siente bien. Y yo no vengo a mencionar nombres ni nada, lo que quiero es que usted vea cómo en el transcurso del tiempo se meten algunas tendencias en la iglesia que, lejos de reforzar el carácter de la iglesia y la misión que tenemos y la necesidad de colaboración, nos diluye en el camino.
Y una de las cosas es la iglesia cool, esa iglesia sin profundidad, pero que no es práctica, que no funciona, que no tiene de alguna manera una efectividad en su tarea. Es como, mira, a mí me gustan los carros Mustang y me gusta cómo suenan y me gusta la carrocería que tienen. Me gusta también el carro Fiat, que se conoce, ¿verdad? Este carro pequeño también, porque son carros distintos, pero uno los ve y dice, qué bonito, qué cool. Pero realmente es práctico para mí. Soy padre de familia, tengo 2 hijas, tengo una hija pequeña que está en crecimiento y en ocasiones en la iglesia podemos caer en la trampa de traer a nuestro ruedo y a nuestros programas cosas que puedan sonar agradables, que puedan verse modernas, pero no necesariamente profundas y con relevancia en la misión y en la tarea que tenemos. Y eso de alguna forma coarta la cohesión, coarta la colaboración, interrumpe la misma unidad de la iglesia para el propósito que Dios nos ha llamado. Y otra de las cosas que he visto es la iglesia no solamente que añade eventos para hacerse cool, sino también la iglesia que moderniza el discurso tanto que saca precisamente a Cristo del panorama y nos convertimos en ocasiones en buenos oradores motivacionales desde el púlpito, que la palabra que damos puede generar un entusiasmo, puede generar una alegría, pero no lleva a la transformación. Y de eso creo que, Samidei, tú sabes mucho, porque el pasado miércoles estuvimos hablando en nuestra iglesia en el estudio bíblico, que la iglesia no está para dar coaching, sino para transformar, que en la perspectiva bíblica. Y a uno como pastor, que ya tiene unos añitos encima de tú y yo, que tenemos unos 20 años o más de ministerio, uno va dándose cuenta que en ocasiones la iglesia, para querer proyectarse ante el mundo con eficacia, comienza a adoptar modelos que no son bíblicos, que son más de mercadeo, para verse cool, para modernizar el discurso y ser de alguna manera agradable al oído. Una buena proyección. ¿Ah? ¿Cómo? Una buena proyección para tener una buena proyección y ser políticamente correcta. Y ya no hablamos de pecado, ya no hablamos de formación y transformación, sino que nos encargamos de decirle a la gente que al fin y al cabo mantente como estás porque Dios te ama. Y de alguna manera nos vamos alejando de esa centralidad bíblica que nos está llamando a ser relevantes y nos está impulsando, nos quiere impulsar a ser una iglesia unida hacia un fin. Y el tercer reto que veo que en ocasiones rompe con nuestra unidad como iglesia es la iglesia que se atrinchera. Es la iglesia entonces que dice, bueno, pues yo no quiero modernizar el discurso, ni quiero tampoco caer en la trampa de ser una iglesia simplemente cool, agradable al oído, aunque no es práctica en su tarea. Déjame entonces atrincherarme, alejarme y nos volvemos simplemente creyentes amargados que criticamos el entorno, pero no ofrecemos respuesta. Y en ocasiones estamos en esa trinchera donde estamos diciendo todo está mal y solamente nosotros somos los redimidos salvos, pero propuestas de agenda de vida, de servicio que marquen la diferencia. Y entonces en este tiempo creo que nos está llamando el Evangelio de Jesús, de Jesucristo, a que no seamos ni cool, ni modernizarnos, ni atrincherarnos. No pueden ser las opciones que tomemos, sino que entendamos que como iglesia tenemos en primer lugar que cada miembro comprender que usted fue salvado para cumplir un plan en la agenda divina, en la misión de Dios. La salvación no es lo único, mi querido hermano, ir al cielo no es lo único en la agenda de la salvación, mejor dicho. La salvación no es una escalera de incendio donde usted y yo escapamos de este mundo. La salvación nos garantiza la eternidad, pero nos pone a vivir en el hoy y en el presente, sirviendo y con una tarea para hacer. Entonces, yo sé que las circunstancias, vivencias de nuestros hermanos países de América Latina que puedan estar viviendo situaciones de mucha apretura, igual que aquí en Puerto Rico, transiciones y cambios, no podemos ver la salvación o presentar el evangelio simplemente como un escapismo de nuestra realidad, sino que hay promesa de eternidad, pero mientras estamos en este mundo, tenemos que enfrentarlo, lidiarlo y servir en la misión de Dios con la tarea que nos han sido delegadas. Entonces, el reto no es ser arrastrado por las tendencias, sino volver a esa centralidad que dije al principio de la palabra de Dios y decir, bueno, como pastor, debo invitar a mi congregación como pastora y a mis líderes a que entiendan que este tiempo decisivo han sido salvados para cumplir un propósito divino.
Al final del día hemos sido empoderados para cumplir con la misión. Amén, 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 amén. Qué poderoso. Mira, pastor, y cuando yo te escucho dentro de esa, por lo menos esas primeras dos características Sí. que tú presentaste, pastor, yo te estoy escuchando y yo digo, pero espérate, pero eso no es una iglesia. Si una iglesia llega a ese punto, pues estás describiendo no una iglesia, se está describiendo un club social. Ay, sí, sí, O sea, sí. no se está describiendo una iglesia. Y yo te estoy escuchando, pastor, y mientras te escucho, yo digo, espérate, pero eso suena más a qué sé yo, a un club de leones, eso suena más a algún otro lugar, pero no suena a una comunidad de esperanza. Porque Claro, sin lugar a dudas, una comunidad de esperanza siempre va a mantener un lugar céntrico en la palabra de Dios. Y déjame decirte, pastor, y tú tienes tanta razón en lo que estás expresando, porque tú sabes, es un reto tan brutal y es una tentación tan brava tú caer en eso que estás presentando, pastor. es que la fatiga, pastor, cuando hay fatiga en la iglesia, en el liderato, cuando nos fatigamos en el ejercicio del ministerio, porque la tensión alrededor es tanta y aún, por ejemplo, este entorno que estamos viviendo, pandémico y pospandemia también, y los cambios a nivel mundial, social, generan fatiga ministerial, generan agotamiento. Y la tentación es precisamente qué hago para que la iglesia siga siendo de alguna manera Sí, pertinente en el entorno que Dios nos ha colocado. sí. Y la invitación que quiero hacer esta mañana es regresar al modelo bíblico, porque de alguna forma tenemos que revisar lo que podemos estar considerando como opciones o estrategias. ¿Y qué tal si volvemos a la esencia y volvemos a reconectarnos con quienes y qué somos en Cristo Jesús? Y esa centralidad, y ese sea nuestro fundamento, porque en unión a cumplir el propósito que acabo de mencionar, Pastor Samidei, está el elemento de que el creyente debe tener clara su identidad Cierto. para poder construir en unidad. A mí me gusta utilizar como ejemplo que hace unos años atrás el señor Russell Christoph, si menciono bien en mi pobre inglés el nombre de él, ganó una demanda millonaria contra una empresa de café. Él ganó esta demanda porque un día él estaba caminando por un supermercado y de repente miró en el estante del supermercado y vio una foto de él en una marca de café muy conocida, que quizás muchos aquí conocemos y que no le vamos a dar promoción, pero él vio su cara de café, pero su rostro en esta promoción de café. Y cuando él miró, se dio cuenta que era él, buscó a otras personas en el supermercado diciendo, mire, este café tiene mi foto. Y la gente le decía, sí, es usted. Así que él fue, se buscó un abogado y demandó a la empresa porque hace muchos años antes, varios años antes, él participó de manera casual en una fotografía y modeló y se prestó para una foto que sacaron en un momento de su vida cuando él, buscando algún tipo de remuneración económica, se prestó para anuncios comerciales. Pero nunca nadie le dijo que su foto, años después, esta empresa la había utilizado y había vendido millones de dólares con el rostro de él en la taza de café. Así que él fue y ganó la demanda porque hubo incumplimiento de contrato y porque de alguna manera se habían apropiado ilegalmente de algo que no le habían avisado con respecto a la imagen de él. Y cuando yo veo eso, me gusta utilizarlo, que cuando usted y yo sabemos quiénes somos, saber quiénes somos siempre paga bien. Uf, Saber poderoso, quién soy paga bien. poderoso. Tiene remuneración saber Sí, y sí. tener clara mi identidad. Yo bromeaba mientras contaba esto en mi iglesia que cuando veo la demanda de varios millones que él ganó, me viene la tentación de ir al supermercado a ver si había una foto mía en alguno de los... No, yo estaba pensando lo mismo. Yo dije, bueno, cuando salga para acabar el programa, voy por todo el mercado a ver si encuentro una mía. A ver si de repente alguien me sacó una foto y me está utilizando para algún producto en el supermercado. Yo creo que los creyentes que vamos a construir en esta generación, el elemento de una iglesia relevante que no necesariamente se deja estirar por las voces o por las tendencias, tienen los creyentes que estar claros en que han sido salvos por una misión, pero también tenemos que estar claros en nuestra identidad como pueblo de Dios. ¿Qué somos como pueblo de Dios?
quiénes somos como iglesia, a qué estamos llamados como iglesia, de acuerdo a la identidad que tenemos, que muy bien lo expresó el pastor Candelaria, que estamos adheridos a Cristo y sin Él nada podemos hacer. Así que esa revisión de nuestra identidad nos va a dar un margen de operación, de acción, porque tenemos entonces claro cuál es nuestro rol, nuestra función en este momento. Y uno de esos roles que estoy invitando a considerar a mis hermanos y amigos pastores es el rol de ser un pueblo que modele la unidad y que modele un compromiso con la misión más fuerte que nunca. Me parece que esta mañana es una mañana muy importante, pastor, porque sin lugar a dudas, en medio de los desafíos que nos ha tocado vivir en estos días, ¿verdad?, más recientes, y todo lo que está sucediendo, vamos a necesitar de esa iglesia, primero que se centre, que esté centrada en la experiencia del evangelio. Sí. Sin duda alguna, una iglesia que vuelva otra vez a ese modelo bíblico, a ese modelo de poder hablar la palabra. Vamos a necesitar esa iglesia que ciertamente salga de la trinchera. Esa iglesia que simplemente no mire lo que está pasando y lo critique, sino que se envuelva y diga, vamos a unirnos, vamos a trabajarlo. A mí me gustó mucho lo que ayer el doctor estaba en la actividad de ayer de diálogo pastoral. En una estaba hablando y él estaba, y voy a utilizarlo, y esto es dicho del doctor Velázquez, cuando él está hablando y diciendo que había una persona que decía, yo tengo miedo de preguntarle a Dios por qué de la pobreza. Y de momento la persona decía, yo tengo miedo de preguntarle a Dios por qué de los niños que sufren. Sí. Y volví otra vez, yo tengo miedo de preguntarle a Dios. Y de momento alguien le dijo, pero espérate, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué tú tienes miedo de preguntarle a Dios? Pregúntale. Y él dijo, no, el miedo que tengo es de que él me pregunte a mí qué tú estás haciendo por lo que me estás preguntando a mí. Claro. Entonces, oye, esa fue dura, hermano mío. Y de alguna manera, de alguna forma, eso nos está presentando a nosotros que debemos salirnos entonces de nuestros espacios, sí. Y más que una crítica que de alguna manera hagamos, es poner nuestras manos a la función, es unirnos a nuestros hermanos y hermanas, a otros compañeros, compañeras, unirnos en la tarea para que ciertamente lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que es el poder llevar este evangelio a toda criatura, ciertamente lo podamos lograr. Sí, y para mí es importante y excelente, ¿verdad? Ese punto que estás trayendo, porque eso fue retante, eso que nos planteó el doctor Velázquez, a la vez que él nos decía que la teología sana. A mí eso me gustó, ¿verdad? Cuando hay buena teología, y eso es lo que quiero de alguna manera transmitir en esta locución mía esta mañana, cuando estamos claros en la identidad que tenemos, cuando estamos claros en que somos parte de un proyecto y una agenda de Dios, oiga, eso es liberador. Eso nos mantiene centrados, eso nos mantiene enfocaditos. Siempre habrán tentaciones en el camino y espacios para mejorar, pero nos mantienen una ruta de ser una iglesia relevante. Porque si algo las voces de nuestro entorno quieren hacer, es irrelevante la iglesia. Y no podemos darle el gusto nosotros a las voces enemigas de la iglesia de convertirnos en un pueblo que está enajenado de su entorno, enajenado de la identidad que tiene y del propósito al cual Dios le ha llamado. Y algo que a mí me ha liberado, Pastor Samidei, es un tercer aspecto que quiero mencionar de cómo responder a nuestra realidad. Es que debo creer que yo puedo florecer en donde estoy, bajo la mano de Dios. Florecer bajo la mano de Dios. Y con esto lo que quiero decir aquí, tengo en mis notas, que cada iglesia tiene su identidad. Cada iglesia tiene su DNA. Y que el pastor y la pastora, que en el lugar donde estén, y lo vamos a repetir, no tienes que compararte con otro ministerio. Poderoso. Tienes que entrar en lucha con el pastor de la calle, de la iglesia contigua o la iglesia que está más abajo en la calle, sino que puedas comprender en la iglesia donde Dios te ha llamado, cómo esta iglesia cumple con la tarea y la misión. Uno como pastor lo puede decir por los golpes recibidos del camino y del peregrinaje, cae en esa trampa de querer comparar la iglesia de uno con otras congregaciones para ver si estamos siendo efectivos y no aprendemos a descubrir qué quiere Dios con esta congregación en el espacio de tiempo que a mí me toca pastorearla. Y vamos a ver que hay una riqueza y unos destellos y unas perlas preciosas en ese entorno, en ese lugar que Dios me ha sembrado y que yo puedo florecer. No necesariamente tiene que ser numéricamente. Hay tantas formas en que la iglesia florece
para ser ese pueblo que colabora y ese pueblo que da un servicio efectivo. Hay múltiples maneras. Y el pastor que entiende esto se libera de la presión, de la competencia, no como capacidad, sino como rivalidad. Se libera de esa competencia, se libera de esas cargas y de esa pesada angustia, porque está claro que saber quién soy paga bien y yo puedo en esta iglesia de 30, de 60 o de 100 florecer bajo la mano de Dios. Totalmente de acuerdo con eso, pastor. Sin lugar a dudas, me parece que Dios nos está comisionando para poder de alguna forma tener estas herramientas y que no se nos olvide que mucha comparación, muchas veces nos vemos tentados y al final del día eres tú, Dios te va a usar a ti como eres, quien eres, tu iglesia, con tu identidad, con las cosas que ciertamente tienes. Y me parece que eso es un elemento importante, pero para llegar a ese punto, pastor, que usted bien acaba de decir, hay que trabajar el anterior, la identidad. Sí. Uno tiene que estar claro de quién uno es, de quién uno es, porque si no es así, ciertamente uno va a caer en la tentación de querer compararse y de que mi iglesia sea como la del pastor Abner. Y yo quiero que mi iglesia, la iglesia que yo pastoreo, sea como la del pastor Abner, que tiene su identidad, tiene tremendo. No, pastor Abner tiene 600 miembros, o 1000, o tiene 500, o tiene 1,000,000 de miembros. No, la mía también. Yo quiero también gente que va y va a ver la iglesia y va a ver cómo se opera y va a ver cómo es que se hace, porque yo quiero que la mía se parezca a la del pastor Abner. Y yo quiero decirles con mucha honestidad, con mucho respeto, tu iglesia, pastor, es individual a la de cualquier otro. La nuestra es la nuestra, la suya es la suya. Lo que hay que procurar es que tenga esa identidad, estén claros en su identidad y puedan operar en esa identidad en Cristo. Y sin lugar a duda, el poder del Espíritu Santo es el poder que va a operar en la iglesia y la va a hacer crecer. Porque quien añade a la iglesia lo que hace de ser salvo no son los programas, es Dios quien los añade. Ahí, excelente, porque en eso quería aterrizar. Se nos olvida también que hay una historia, que hay una cultura, que hay unos procesos que cada iglesia vive y que cada iglesia en su peregrinaje y en su proceso de historia experimenta. Y lo importante es cómo esta iglesia, mire, quizás usted tiene 30, 40 miembros y puede hacer un acompañamiento tremendo a las personas, a las hermanas que son viudas o a las madres solteras de su comunidad, o que lleguen a las puertas de su templo. Quizá usted pueda un acercamiento mucho más personal a las personas en su duelo. Aproveche el tamaño de su iglesia, aproveche los recursos de su iglesia y valorice lo que Dios ha puesto en su mano, porque cuando lo valorizamos, florece. Si yo no valoro lo que tengo como pastor, si yo miro lo que tengo y lo veo como poco comparándolo con otros, si yo como pastor caigo en la trampa de decir, ay María, este grupo de hermanos que yo tengo no es tan bueno como los que están en la otra iglesia, ojo, porque esas ovejas que están ahí te las dio Dios por gracia para pastorearlas y para dirigirlas por su gracia y misericordia. Y te ha llamado al ministerio y hay que valorar ese grupo de 30, de 40, esos hermanos humildes que a lo mejor tenga, y no hay quizás doctores en la junta, pero son gente que aman a Dios y están ahí. Y no estoy criticando a las iglesias que lo tienen. Lo que quiero decir es, cada iglesia valore lo que tiene, valoremos los pastores, lo que tenemos delante de nosotros, que Dios nos ha puesto como pueblo, creamos en ese pueblo dentro de las expectativas reales. Ayer tuvimos en la iglesia, por ejemplo, una actividad particular donde estuvimos en la comunidad orando con el distanciamiento físico, pero estuvimos orando por la comunidad de nuestro aniversario. Y al final del día, una de los líderes me envió un mensaje, yo envié un video de agradecimiento, lo colocaron en las páginas, de agradecimiento al liderato, lo envié también por teléfono, de manera personal. Y una líder me contesta y me dice, pastor, gracias por creer en nosotros. Y las iglesias florecen, pastor y pastora, cuando nosotros como pastores, dentro de las limitaciones que tenemos en nuestras propias luchas, creemos en la gente que tenemos delante. No para que sean como otros, sino para que descubran quiénes son ellos mismos en Cristo Jesús. Totalmente de acuerdo con eso, pastor. Mira, pastor, me parece que permíteme compartir por aquí gente que nos está enviando saludos y gente que nos está, ¿verdad?, reaccionando a esta linda palabra de hoy y estas herramientas. Nuestro buen amigo Ángel Isaac Cartagena
desde Pensilvania nos dice, Dios les bendiga a todos y muy buenos días. El buen amigo pastor Alberto Morales Cox, pastor, un abrazo desde Panamá. Nos envía un abrazo y bendiciones, amados. Qué bueno, pastor, un abrazo. Madeleine nos dice, Dios les bendiga a todos. Qué bueno, Madeleine, un abrazo. También el buen amigo, el pastor David Galán nos dice, buenos días a todos, Dios les bendiga. Amén. Amén. Eddie Javier nos dice, amén. Y también nos dice, mira, oye, es interesante. Conozco a Eddie Javier, saludos, Eddie. Ahí está Eddie, un abrazo, la paz de Dios, ahí está Eddie con nosotros. Mira, Ángel Morales nos dice, buenos días y bendecidos. Amiga Ana Casilda Peña Pérez nos dice, mira, buenos días, lindo lunes lleno de gloria. Hoy elijo creer que las cosas son posibles, incluso cuando ni sé cómo sucederá. Camino en fe. Bendición. Oye, Ana Casilda, qué lindo quedó eso. Lindísimo. José Fernández nos dice, es importante que la iglesia sea determinante y establecer su rol al trasladar el púlpito a la calle. Excelente. También tengo por acá a la pastora Elín Hernández que nos dice, mira, cada cual tiene su esencia distinta. Así es. Madeleine nos dice, su identidad y su norte debe ser Cristo. Así es. Mira, Gabriel Delgado nos dice, amén. El pastor Javier Ovalle nos dice, Dios me los bendiga, tu hermano desde Panamá, Colón. Un abrazo, querido hermano. Sonia Morales nos dice, oye, eso es un amén. Y el pastor Heriberto Vega nos dice, excelente tema, para la gloria de Dios. Oye, pastor, qué tremenda experiencia, hermano mío. Y cómo el Señor en su gracia nos permite disfrutar de este tema tan extraordinario y compartir con nuestra gente. Pastor, ¿cómo la gente puede conectarse contigo, hermano querido? ¿Cómo la gente puede conectar con tu ministerio, Pastor Abner Meléndez? Bueno, quiero agradecer, hay varios hermanos ahí de la iglesia que con cariño han escrito, así que... ¡Ay, qué bueno! Les saludo. Nos pueden contactar a través de la página de la iglesia en Amelia, ICDC Amelia Guaynabo, y nos pueden llamar al 787-781-7209 o 939-285-1841. Estamos juntos en la misión creciendo. Me gusta decir eso. No venimos aquí como que tenemos todo resuelto. Estos 2 lunes sentí escogerlos para hablar de este elemento de la colaboración en un mundo tan fragmentado. Volvamos a la esencia y seamos una iglesia relevante. Me parece que es poderoso. Pastor, gracias por siempre bendecirnos. Nos vemos este miércoles. Seguimos en una tarea lindísima allá en la iglesia Discípulos de Cristo de Amelia de Guaynabo, donde el pastor Abner Meléndez me ha dado una bendición de yo poder compartir con ellos. Quería comentarte ayer cuando el doctor Carlos Velázquez decía, mire, comparta el púlpito. Y yo decía, no, yo estoy haciendo eso para poder yo oxigenarme y por eso invitas a mi day todo un mes. Nacho, tú no sabes cómo yo estoy disfrutando esta experiencia, hermano. Estoy disfrutando, de verdad que pasarla con ustedes ha sido genial. Genial, genial. Qué bendición. De verdad que sí. Hace tiempo tampoco hablamos en el grupo de diálogo y cuidado pastoral. Hace tiempo no nos quedamos hablando un buen rato y riéndonos y haciendo buenos chistes. Vamos a hacer eso. Tenemos que reunirnos otra vez, y dedicar un rato a reírnos. Qué bueno es. Un abrazo, pastor. Sabes que te amamos.